Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. Nuevo Papa refuerza nuevo orden. Me parece que eso parece bastante claro. En tanto ya el papado de Francisco implicaba un grado de distanciamiento respecto a todo el sistema imperialista. Fíjate, hay datos concretos, la actitud frente a Cuba, la actitud frente a Venezuela, la actitud frente al fascismo en su propio país, ¿no? Lo que podía darle aire, oxígeno a la decadencia era el asalto conservador en la cúpula de la iglesia. Y no se produjo. Pero no solo no se produjo, sino que fue aplastado. Una señal importante del nuevo Papa es, una de sus primeras declaraciones fue a favor de los palestinos. Un reclamo a detener la matanza de los palestinos. Eso te indica la clase de persona que es. No, y la fuerza de determinados antecedentes respecto a América Latina. Porque su estancia de 4 décadas, 40 años en Perú, desde la posición de misionero hasta llegar a obispo y después a cardenal, tiene una trayectoria que sale a relucir. Hay un reportaje muy importante de Telesur sobre eso. Sale a relucir cómo enfrentó el régimen de Fujimori el nuevo Papa, desde su condición de misionero y desde su condición de obispo. Pero además, ahora recientemente con la Boluarte, la enfrentó, la denunció, los 49 asesinados en las manifestaciones, cómo han enfrentado la organización esta mafiosa católica de pedófilos y traficantes de tierra, ¿no? Sí. Se apoderaron de 10.000 hectáreas de tierra en Piura. Sí, porque fíjate una cosa. Y él logró que el Papa disolviera esa organización y que destituyeran el jefe, que era un arzobispo. Sí, mira una cosa, el cristianismo de su origen fue una religión de pobres. Al incorporarse al Imperio Romano, entonces ahí vino la entrada de los ricos y los pobres. Y una lucha permanente en qué predomina, ¿sí? Intereses de qué predomina. Desde posiblemente de aquellas épocas hasta Juan Pablo XXIII y el Vaticano II, Pablo VI, que ahora se enarboló de nuevo. Volvieron, modificaron, trazaron nueva línea de la iglesia Sí. hacia los pobres, la famosa opción de los pobres. Sin embargo, el ensamblamiento con el gran capital del Banco del Vaticano, de los grandes intereses de la iglesia, de las grandes propiedades de la iglesia, frenó ese proceso y lo echó para atrás. Sí, ¿cómo se llamaba el que vino aquí varias veces? Aquí con el Papa polaco. Con Juan Pablo II, el polaco. El polaco era de ultraderecha. Incluso se decía que tenía una estación de la CIA en el propio Vaticano y colaboró con todo el show de Polonia, sí, con un tonto llamado Lech Walesa, que después que lo utilizaron nadie más supo de él. Pero aquí vuelve Francisco y ahora este Papa. Con una intermediación altamente conservadora que se agotó. Sí, se agotó. Antes de terminar. Sí. Es un caso de renuncia muy extraña. También daba señales. Sí. Que en esa correlación... No, que en esa corriente estaba agotado, no había posibilidad. Claro, hay que ver hasta dónde puede llegar el tema de la opción por los pobres, de la doctrina social de la iglesia, todavía en el marco de la característica de esa institución que tiene un peso conservador
muy fuerte, extraordinario, histórico y estructural al mismo tiempo. Porque sí, fueron muchos siglos Claro. de una iglesia volcada hacia el poder, a favorecer el poder, no hacia Pero el pobre. evidentemente que el ascenso del nuevo Papa, dándole continuidad a lo de Francisco, pero con nuevos ingredientes, porque fíjate, desde el punto de vista cultural hay un factor que hay que tener presente. De todas maneras, el Papa Francisco era un descendiente de europeo, argentino, ¿no? Este Papa es una combinación multicultural que tiene que ver con Luisiana, Nueva Orleans, el Caribe, Haití, Con migración, Perú, con migración, con negros, con con aborígenes, exacto, con Caribe. Esa vivencia en Iquitos, en Piura, ¿tú entiendes? Con esos niveles de confrontación en la época de más alto grado de violencia en Perú por la insurgencia guerrillera, la insurgencia campesina, todo eso Sí. Da un factor humano más receptivo a entender y a convertir, que sería lo ideal, lo multicultural en intercultural, asumiendo toda esa temática, ¿no? Pero sin duda, ¿a qué apostó Occidente, Europa? A un Papa europeo ahora. Claro. A eso era que estaba apostando, para reforzar su posición. Pero en el caso, aparentemente Francisco dejó todo amarrado para que su sucesor fuera también sí, el y continuador de su seleccionó obra. los cuadros que podían, Sí. que podían articular el tema, porque no fue accidental No. que él lo designara de obispo en Perú, pasó a la Santa Sede, y fíjate que hubo un interín interesante, porque cuando el Papa lo llamó para darle una función en la Santa Sede, él le dijo que no, porque había una represión horrible en Perú. Él dijo, yo no me puedo ir en estas condiciones, lo que indica una determinada sensibilidad. Porque bueno, ya estaba ascendiéndolo hacia cardenal, pero le da las funciones que tienen que ver con el tema de selección de obispos, fiscalización, designación. ¿De dónde salen los cardenales? Salen de los obispos. Sí. Y no es accidental que todos los cardenales designados por Francisco votaron por él. Votaron por él. Y eso le da una mayoría absoluta, ¿no? Le da una mayoría absoluta y coloca las posiciones ultraconservadoras en situación muy minoritaria. En la cúpula. Sí, Todavía sí, hay que ver sí. todo el efecto de esto y todo lo que puede venir. Pero tenemos que ya... Ese pensamiento tiene que penetrar hacia todo el cuerpo de la iglesia Claro, para que pueda ser irreversible. claro. Y profundizarse además. Sí. Aquí viene todo el tema porque la teología de la liberación fue marginada y perseguida. Ahora tiene un espacio que puede tener aire. Bueno, este Papa era de la época de la teología de la liberación en Perú. ¿Sabe que ahí tuvo Gutiérrez? Que lo reivindicó un tanto Francisco. Sí. Pero vamos a detenernos aquí porque ya nos llaman al capítulo. Un fuerte abrazo y hasta mañana, Tiro al Blanco. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al Blanco.